Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica, y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo. Hoy es jueves 13 de marzo de 2025. Mi nombre es Hernán Hernández del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Tengan un fraterno y revolucionario saludo para todo nuestro pueblo y militancia dentro y fuera del Salvador. El tema del que vamos a comenzar este día es sobre el fascismo y nazismo, evolución de la violencia hasta nuestros días. Nos acompaña en los controles el compañero Hugo García y el compañero Alex, que estará en el conversatorio, del cual le pasaré los micrófonos para que se presente y nos presente a nuestro invitado. A nuestro invitado Carlos Castaneda, secretario de Relaciones Internacionales del FMLN. De tal manera que estaremos desarrollando este conversatorio de gran importancia para nuestro pueblo. Adelante, Alex. Hola, sí, muchas gracias, compañeros. Bueno, aquí como ya lo estaba diciendo ahí el compañero Hernán, estamos aquí pues en este día 13 de marzo de este año 2025, llevándoles pues, transportándoles por las redes digitales pues este famoso, este tema muy importante pues no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, ya que así como se mueven las fuerzas actualmente, pues esto nos lleva pues a invitar al compañero Carlos Castaneda, quien es el representante de la Secretaría de Relaciones Internacionales del FMLN, quien nos estará pues en este conversatorio explicando, mejor dicho, dándonos información sobre lo que es fascismo a nivel tanto interno como externo, ¿verdad? El fascismo, pues los orígenes y el desarrollo del fascismo hasta estas alturas pues de estos años, pues. Así es que vamos a presentarnos ahí al compañero Carlos Castaneda, pues, le vamos a prestar los micrófonos ahí para que se presente y pues nos diga pues quién es en sí pues Carlos Castaneda. Adelante, compañero Carlos. Muchas gracias. Y por supuesto, el reconocimiento por la labor que ustedes desempeñan permanentemente, compañero Hernán, Ramón, Alex y Hugo, y que nos permita, ¿verdad?, intercambiar sobre este tema que se ha vuelto una vez más crucial, necesario y obligatorio de abordar por los métodos que se están utilizando en diferentes países con regímenes políticos de carácter autoritario, y por eso la necesidad, y expreso la necesidad, y una contundente aclaración, camarada, no es una conferencia, no es una clase, es un intercambio para que pongamos el termómetro de qué es lo que está sucediendo en Europa y en países cercanos de Europa y en América Latina y el Caribe, en Sudamérica también. Por eso la necesidad de volver no al concepto seco de aquella época, sino que comprender cómo pretende explicarlo algunos personajes, entre comillas. Gracias, compañeros, por esta necesidad de intercambiar con ustedes. Gracias, Carlos. Así es, conversando con Carlos Castaneda, quien es el representante, mejor dicho, el secretario de Relaciones Internacionales del FMLN.
Bueno, y para ir entrando en materia, con el compañero Carlos Castaneda, ¿nos podrías explicar qué es el fascismo y el nazismo y por qué es un tema de actualidad en Latinoamérica y el resto del mundo? Cámara, en estos minutos, la parte conceptual. Recurro a una vez que en política, muchas políticas no hay casualidades. Todo tiene un sentido de ser, para bien o para mal. Y los fenómenos políticos y quieren inspirar a políticos que fueron acuñados incluso a finales del siglo XIX. Llamó la atención sobre esto, porque la vida política no es estratégica. Un régimen, entre comillas, representativo, democrático, puede mutar a otro tipo de régimen político. Y por eso la necesidad del enfoque, nada ocurre por casualidad. Y la lucha de clases, aunque tenga diferentes lecturas en cada país, en cada región, alguna subregión, tiene una explicación. Yo quiero empezar con la valoración y el concepto que se dio en aquel momento de lo que es el fascismo. El fascismo es la dictadura terrorista descarada de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más impresas del capital financiero. Este fue el concepto que se exprimió en el 13º pleno del Comité Ejecutivo de la Intercomunidad. Y por eso recurro a la parte histórica. El régimen fascista se implantó por primera vez en Italia en 1922. Luego en Alemania en 1933. Se implanta. Y qué curioso, qué casualidad, que el fascismo es el culpable de 60 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo y el nazismo. 27 millones de ellos soviéticos y soviéticas que pagaron un alto precio para derrotar al nazismo y al fascismo como la fuerza aquella retrógrada, malvada de aquel tiempo. Pero que el fascismo no se detuvo, mutó a nuevas formas. Y qué interesante, en Alemania se presentó bajo la máscara del nacionalsocialismo. ¿Por qué tiene que ver el nombre? ¿Por qué tiene que ver los símbolos? Porque se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ni era en beneficio de los obreros, ni era nacionalista, ni era nacional. Pero miren el nombre de ustedes. Partido Nacional Socialista, y luego lo abreviaron, como se abrevian para vender la imagen de determinado ente político. Nacional Socialista, el partido nazi. Pero su nombre completo era Partido Nacional Socialista Obrero Alemán.
Digo, camaradas, esto porque esto tiene que ver con la campaña de manipulación, de tergiversación hacia los movimientos sociales populares y construir una base de pueblo popular que engrandeciera esos partidos que nada tienen que ver con los intereses ni de la clase obrera ni del campesinado, pero sí lograron, como decimos en buen salvadoreño, entuturutar, engañar a grandes sectores sociales como la clase media. Por eso esta es una lucha de clases, una lucha de clases. La Segunda Guerra Mundial, los elementos reaccionarios de algunos países imperialistas procuran resucitarlo en nuestros días. Y cito lo siguiente: no es casualidad de que el 10 de septiembre de 2024, recientemente, hace varios meses, en Caracas, Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela convocó al Congreso Mundial contra el fascismo, el neofascismo y el espionaje. Mucha atención. Si hemos definido el fascismo y el falangismo del generalísimo Francisco Franco, ¿qué fue? Si no fue una modalidad de fascismo también, con una dictadura prolongada en la historia de España hasta 1975. Nazismo, fascismo y falangismo. El falangismo como otra expresión concreta en el ambiente español. Pero estos señores se inspiraron también. Mussolini, Hitler, el generalísimo Franco, se inspiraron en teorías geopolíticas a finales del siglo XIX, allá por 1890. Recurro a esto porque ¿de qué se trata? No subestimar nunca al enemigo. El enemigo es él mismo, pero puede mutar de método, de estrategia y de táctica. ¿Quién nunca se imaginó el golpe militar en Chile en 1973? Golpe fascista contra un gobierno legítimamente electo, con una personalidad como Salvador Allende, dicho de paso, doctor en medicina, con el pensamiento hipocrático en favor del prójimo, del pueblo. ¿Y quién no creyó en algunos momentos que el chileno era un ejército que obedecía a la Constitución, un ejército constitucionalista? Y eso se acabó en Chile. Quedó descubierta la esencia de aquel ejército que se convirtió, con aquel paraguas que tenía de respetar la Constitución, se convirtió bajo la égida. Hablamos de Pinochet, pero también están los hijos del fascismo, Gustavo Ley, Pinochet y otros. Por eso la mutación a los momentos. Y en ese sentido, camaradas, en Venezuela hay un diplomado en estudios del fascismo, doctrina y realidades políticas, para ir al fondo de la situación. Fuimos testigos el año pasado. En el mes de julio fueron las elecciones donde se eligió legítimamente una vez más al presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo actuó la contrarrevolución? Bajo el fenómeno de las guarimbas. Guarimbas se le llama a grupos a los grupos vandálicos, jóvenes que fueron reclutados por la contrarrevolución para tratar de entorpecer aquel legítimo triunfo en julio del año pasado y soltar actos vandálicos en los diferentes estados
de Venezuela, particularmente en Caracas, por ser la capital. Siempre las capitales llaman más la atención y por eso la contrarrevolución. Y utilizo el término de contrarrevolución porque no es mi invento, no es oposición, es contrarrevolución, porque en Venezuela hay una revolución. Reitero eso, camarada, porque aquí descansa por destruir al régimen que se ha establecido legítimamente. Y el caso de Nicaragua, en abril de 2000, actos vandálicos en Nicaragua en abril del 2018. La contrarrevolución financiada por el imperio, particularmente gobierno de Estado, que financieramente ha estado proveyendo de esos recursos para crear bandas, pandillas, creó aquellos desórdenes contra la revolución sandinista, y digámoslo de una buena vez, hay una trinchera antiimperialista, que es Cuba, es Nicaragua y lo es Venezuela. Es la defensa de la revolución latinoamericana y peña, y por qué no decirlo mundial. Y Nicaragua fue también motivo de esos actos vandálicos. Hay videos de que capturaron a jóvenes de la juventud sandinista, los rociaron de gasolina y les prendieron fuego. Quien utiliza el método no es la oposición, son las bandas contrarias. Y en pasó también después de la victoria de la Revolución Cubana. Los demás estamos enfrentados. Por eso el concepto, el concepto de fascismo. Y la palabra fascismo viene de la palabra fases. F-A, fases. S-C-E-S, la fases. Y la fases era el símbolo de los cónsules romanos, que consiste, en buen salvadoreño, en un manojo de varas finas de brea, donde tiene incrustada un seguro o un hacha que portaban los cónsules y después solamente los cónsules romanos. Allá en la época de Constantino, en el siglo III de nuestra era, ese era el símbolo de la fiesta. Es el manojo de madera fina, el símbolo que ellos elaboraban. Poder. ¿Cuál era el concepto? Nadie había de destruir una sola vara fina. El manojo completo era uno. Y por eso argumentaban el término de la unidad de poder y de autoridad, con una segura, con un hacha incrustada. Por eso también los símbolos. ¿Y cómo se llamaban las bandas que bautizó? Y uso la palabra un poco irónicamente, que bautizó Mussolini en Italia. Esas bandas se llamaban Fasci di Combattimento, que eran las milicias eran las milicias fascistas. Miren el nombre que le pusieron. Fasci di Combattimento, eran milicias antisocialistas. ¿Y acaso en El Salvador es el actor con sus vidas ofendidas de haber derrocado un régimen militarista de el concepto naval y otra similar? ¿Y qué fueron los escuadrones del amor? ¿Y qué fue el ESA? El Escuadrón Secreto Anticomunista. El Secreto Anticomunista. La Brigada Maximiliano Hernández Martínez. La Fuerzas Armadas, Liberación, Guerra de, como el falange que usó allá el generalísimo Francisco Franco en España.
También somos en Guatemala, con nombre y apellido, el Movimiento de Liberación Nacional de Efraín Riomón, están en sus diferentes lugares. Por eso, el símbolo original es eso, poder y autoridad del imperio. Por eso, por eso Venezuela está en la jugada, como decir. Hubo congreso de parlamentarios, hubo congreso de la juventud, hubo congreso de intelectuales antifascistas para terminar de aclararnos si hay dudas en qué consiste la respuesta de la contrarrevolución ante un régimen legítimamente electo, como es el de Venezuela en este caso. El enemigo de casa, a esos símbolos, a esos insignias, a ese, que lo decía acá en El Salvador en nuestra experiencia reciente, Roberto Dabuizón Arrieta, fundador de los Escuadrones de la Muerte, patria sí, comunismo no, que sigue siendo el himno de arena. Así comunismo no. El Salvador se tumba, de los rojos terminarán. Es el fascismo. Así que pasó de aquel complicado a nuestra realidad. ¿Dónde es? ¿Desde dónde vienen los camisas negras? Que eran los grupos de choque en Alemania, camisas negras. El Ku Klux Klan, que es una expresión también interesante para arremeter contra los migrantes y todo en Estados Unidos. Ku Klux Klan en Estados Unidos. Camisas negras. Combatientes antisocialistas en Italia. Las flagas de España. Los de los escudos de la muerte, el cóndor, en el plan cóndor, particularmente en Sudamérica. Recurro a eso. Ajá. Y el caso de Ucrania, ¿por qué la operación militar especial? Porque no es una guerra convencional, es una operación militar especial. ¿Y por qué dos estrategias fundamentales? Desnazificación y democratización. Mucha atención a esto. Un régimen fascista quiere borrar hasta la historia del país. Para Zelensky, la historia de Ucrania nació en el 2014. Vaya, Lord, es que recurría el ejemplo de Ucrania también, a la operación militar especial y sus dos componentes, desnazificación y democratización. ¿Ok? Pero, ¿y cuáles fueron los tres puntos en la Segunda Guerra Mundial? Cuando se reunieron los aliados para decidir el futuro de Alemania. Alemania, República Democrática Alemana y República Federal Alemana. ¿Y cuáles fueron? Desnazificación, desmilitarización y democratización, las 3D, que fue el plan que acordaron los aliados. Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, desnazificación, destartalamiento de las organizaciones nazifascistas. Y ahora en Ucrania, una de las estrategias es la desnazificación y la democratización. El enemigo puede cambiar de tiempo y aplica métodos también diferentes. Zelensky le cambió a las plazas y a las calles nombres, le cambió de nombre para borrar la historia gloriosa de la Unión Soviética. Le cambió de nombre a calles y plazas, monumentos, a 52,000 lugares. Y derribaron todos los monumentos que tenían que ver con la historia heroica de la Unión Soviética. Eso es. Y no están haciendo lo mismo varios aparentadores de poder. Lo están haciendo. La concentración consiste en eso. Por eso el concepto aquel
con esto voy terminando la parte conceptual, que es la dictadura terrorista descarada de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas, que nada tienen que ver de nacional ni nacionalistas, y más imperialistas del capital financiero. Hay que pegarle una buena mirada a lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Quiénes son los principales jerarcas que están ocupando los puestos ministeriales de las diferentes carteras? Son los billonarios y todo. Y aquí en este concepto también arremeten del capital financiero y todo. Hay que estudiar de nuevo las 5 características del imperialismo. Ahí está bien, bien conceptuada la situación. Entonces, camarada, me refiero a eso. Eso sobre Gracias, la Carlos. parte, eso sobre la parte conceptual. Pero termino con esto. En la parte ideológica, ojo, en la parte ideológica, el fascismo significa irracionalismo. Irracionalismo. No hay respeto a ninguna regla. Aquí el que mando soy yo. Irracionalismo. Chauvinismo. El falso nacionalismo. El racismo extremo. El oscurantismo y el antihumanismo. Esa es la ideología de los regímenes neonazis y neofascistas. Irracionalismo, chauvinismo, racismo extremo, oscurantismo y antihumanismo. Trump ha hecho expresiones muy lapidarias. Expulsar a todos los criminales migrantes, meterlos a todos en un mismo saco, en un mismo costal. Y no es así. Pero es una política racista, particularmente en contra de los migrantes, de millones de migrantes que fueron en busca del sueño americano y que ahora es pesadilla americana. Pero ahí está la parte ideológica. No renuncian a eso. Por eso lo que pasó en Nicaragua, lo que pasó en Venezuela en julio del año pasado, lo que pasó aquí en El Salvador en los años 70, durante el desarrollo de la Guerra Popular Revolucionaria y el surgimiento de, de los vándalos, de los escuadrones de la muerte, particularmente en nuestro caso. Por eso se hablaba en aquel momento de los métodos fascistoides. Y Carlos Humberto Romero, derrocado en 79, perdón, aprobó la ley de seguridad, la ley de seguridad y ley del orden público, que era una ley con características fascistas. El general Romero en 1977 aprobó y él fue derrocado en 1979. Ahí está la ley, que duró 16 meses en aquel momento. Por eso hay que caracterizar los diferentes tramos de lo que ha ocurrido en nuestros países. Y es gloria y el respeto al FMLN, y lo dice la gente, ¿verdad?, que fue el que destartaló un régimen militarista de 60 años, 1932-1992, aunque en el último momento del régimen militarista se vistieron de presidentes civiles, entre comillas, pero que respondían al régimen militarista. Por eso se habla de la dictadura de 60 años, aunque al final fueran presidentes con la máscara civil, pero con los métodos del militarismo en el caso nuestro. Esos son los conceptos, camaradas. Gracias, De la, gracias. Sí, y dentro de eso también están los famosos gobiernos fascistas en el Cono Sur, ¿verdad? En el Cono Sur, cuando se llevó a cabo aquel famoso Plan Cóndor de los gobiernos fascistas en ese entonces en el Cono Sur. ¿Y Y en quién América es? Central también estaban la dictadura de los Somos en Nicaragua y la dictadura militar en El Salvador, etcétera, etcétera. Pero El una estado en cosa, compañero, Guatemala. una cosa, compañero, en el caso del Cono Sur,
el Plan Cóndor, después de la Segunda Guerra Mundial, que huyeron líderes fascistas. ¿A quienes asesoraron? A aquellos regímenes. Ellos asesoraron. Y ustedes registren también quiénes han ocupado las principales jefaturas de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, líderes fascistas. Ahí están los nombres y apellidos. ¿Ya? Entonces no es ninguna casualidad de que esto haya sido aplicado, ¿verdad? Los métodos en diferentes eh, eh, espacios de nuestra América Latina y el Caribe. Entonces, ahí están los conceptos. Y podemos Correcto, decir que muchas gracias. de que, bueno, con toda Solo, esta reseña histórica que nos has hecho, pero les realmente, comento, imagínense que ayer, en 1994, ojo, en 1994, digo ayer porque en términos históricos, 94 fue ayer, el 40 fue anteayer, heredero del fascismo fue el Movimiento Social Italiano, MSI, que dio origen en enero de 1994 a la Alianza Nacional. Ojo, a la Alianza Nacional. O sea que se ponen nombres atractivos para engatusar a los diferentes sectores sociales y más aquellos sectores más humildes, más modestos, que no tenemos un nivel, ¿verdad?, de concepción de las cosas. Por eso la falange española tradicionalista y de la Junta de Ofensiva Nacional sindicalista, ojo, también arremeten con la organización sindical para diezmarlos, para neutralizarlos, para que pierdan su condición de lucha de clase. La historia sigue siendo la lucha de clase. Si nos perdemos, si perdemos la brújula, perdemos en la reflexión concreta de lo que está sucediendo en nuestros países. Gracias, gracias. Sí, estamos conversando con Carlos Castaneda, secretario de Relaciones Internacionales del FMLN. Adelante, Hernán. sí, sí, gracias, gracias, Alex. Sí, Carlos, la verdad que sí, ha sido bien, bien interesante la reseña histórica del cual tú nos has hablado y definitivamente es la pura realidad. ¿Verdad? Lo que estamos viviendo en América Latina y lo que hemos vivido en la historia también de todos estos últimos 100 años es eso, ¿verdad? Es la presencia del fascismo. Y bueno, ya decía, ¿no? El nacimiento del fascismo en 1922, ya pasaron más de 100 años, ¿verdad? Y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, en base a lo descrito, hemos de decir que en nuestro país también los gobiernos militares eran índolos fascistas, ¿verdad? Ya tú lo decías, ¿verdad? Pero que gracias a la lucha armada y los acuerdos de paz se acabaron los gobiernos militares. Pero bueno, viene la pregunta, ¿verdad? ¿A qué se parece el gobierno autoritario que tenemos hoy? Y nos preguntan también personas que están conectadas, ¿existe el peligro de un retorno del fascismo? ¿Será que en El Salvador huele a fascismo? ¿Verdad? Entonces, es lo que nos está preguntando la gente bueno, te dejo los micrófonos para que puedas contestarla, Carlos. Sí, yo compartir también con un dato ustedes, un dato con ustedes. El Partido Socialista Italiano fue fundado en 1892 y Mussolini viene del Partido Socialista Italiano. Ojo, mucha atención. Mussolini fue docente, fue profesor, y entonces la estrategia fue justamente cómo cautivar a aquellas masas populares ante el descontento con el régimen de aquel momento, llevando aguas para su molino. Roberto D'Aubuisson, en una entrevista por televisión acá en El Salvador, en 1981, Roberto D'Aubuisson, en televisión, cuando patria sí, comunismo no, pero también dijo, y también
a los verdes por fuera y que son rojos por dentro. También hay que aplicársela a los demócratas cristianos, dijo Roberto Dabuizón en un programa televisivo. Y dijo, para arrancar de raíz el comunismo en El Salvador, hay que matar a 300,000 salvadoreños. Dicho públicamente en una conferencia en televisión. Entonces, camarada, ¿quién fue el maestro de Roberto Dabuizón? El Chele Medrano. Chele Medrano, fundador de ANSESAL, Agencia Nacional de Seguridad del Salvador, que fue lo que crearon los escuadrones de la muerte. Por eso, en política lo dijimos, no hay casualidades. Y voy, pero por favor, Benito Mussolini nació en el Partido Socialista Italiano. No hay que perder de vista eso. Y cuando nace en 1892, era un partido con arraigo, por supuesto. Benito mutó a otras expresiones extremistas que tienen que ver con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hernán, Hernán, yo en un segundo momento, por la pregunta que me hacían, ¿verdad? Caracterizar, hoy tenemos una serie de gobiernos autocráticos, autocráticos. La concentración, la concentración de poder tiene que ver con esta definición. ¿Ya? Ni siquiera respetar la interdependencia formal de los órganos del Estado. Tomemos en cuenta que en el caso nuestro de la Constitución de 1983, antes se hablaba de poderes del Estado. A partir de 1983 para acá, como una forma más decentona, formal, se habla de los órganos del Estado. Porque en aquel momento un poder no podía estar encima de otro poder. Y por eso se acuñó el concepto colaboración entre órganos del Estado, no ya no de poderes. Era para un poco endulzar ante la población, ¿verdad? Aquellos momentos de que había un régimen con apariencia democrática. Por eso el concepto. Y concentrar un poder, hoy el poder ejecutivo es el que lo hace todo. No hay poder judicial, no hay poder legislativo, así se llaman diputados. No hay poder legislativo, no hay órgano legislativo, hay concentración de poder. Por eso la denominación de la concentración en una sola persona o en un grupo de personas. Y en la reunión con empresarios a mitad de febrero, el presidente dijo, aquí no hay duda, dijo, aquí lo que hay es capitalismo. Aquí lo que hay es capitalismo. Eso enterró aquellos, aquellos todavía ademanes de tener, de poder gozar de un régimen representativo, porque el autoritarismo anula el régimen representativo, la formalidad de poderes. En El Salvador ya no hay alcaldes, en la práctica no hay alcaldes. ¿Ya? El concentración es la DOM, la Dirección de Obras Municipales, en el caso de los alcaldes. Y lo que se está olfateando, camarada, es que ya no hayan alcaldes. Sustituirlos por los gobernadores departamentales, que son los entes políticos con los cuales se sentiría muy bien trabajar. Esas son las cosas que se están vislumbrando. Entonces, anular, ¿verdad?, la participación que en algunos momentos ha sido muy necesaria, anular estos mecanismos que son, por cierto, de elección popular de la gente. Y el anulamiento de la deuda política, ¿para qué es?
Si la deuda política es, ha sido un aspecto constitucional. ¿Por qué anular la deuda política? Para arrinconar definitivamente a la oposición y que haya un partido oficial que sí tenga derecho a conseguir los recursos de donde sea, lo digo todo, de donde sea, y anular financieramente a, a la oposición. Esas son las características de un régimen autoritario. Mi ley lo es en Argentina. Mi ley lo es en Argentina. Novoa lo es en Ecuador. Por eso decíamos, pongamos atención y lo decíamos en los seminarios de Venezuela. Hay nietos y bisnietos de Hitler y de Mussolini. Los hay. Hay nietos y bisnietos de los fascistas, de los neonazis. Los hay. Le Pen, la familia Le Pen en Francia, ¿ya? Meloni en Italia. Ahí están las expresiones. Ahí están las hijas e hijos de aquellos que son los culpables de 60 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, compañeros, ¿verdad? Definir esas características, esos métodos, pero que para definirlos con estas características, ¿verdad? Eh, hay que ir analizando permanentemente porque es una discusión también en proceso que se está librando en nuestro país. Pero no cabe ninguna duda hacia dónde va el gobierno de Estados Unidos. El general retirado John Kelly, jefe de gabinete en el primer gobierno de Donald Trump, el general Kelly. ¿Por qué la expresión? ¿Por qué lo digo con ese énfasis? Ha señalado a Trump de fascista. Ojo, el general Kelly. Trump está recurriendo con sus métodos, con las características de un gobierno fascista. Al Salvador, los deportados no se ven. Llegan a las 2 de la madrugada. No hay prensa para no afear la película en El Salvador. No se ven. Es información reservada. Y están llegando. Entonces, ¿verdad? Con eso, yo lo que recurro son lo que está sucediendo con esas características. Ocultar que Venezuela ha abierto su programa de nuevo. Bienvenido, bienvenida a la patria. Después que aplicaron las sanciones económicas a Venezuela para provocar en la gente desesperación y que emigrara a Estados Unidos, y ahora lo mandan de regreso. Y el gobierno bolivariano de Venezuela, bienvenidos a patria, atendidos como se debe, como seres humanos. Quería comentar esas cosas, pero sin perder, ¿verdad? El origen de dónde venimos. Gracias, compañero Carlos Castaneda. Sí, bueno, nos van quedando todavía unos minutos para en este conversatorio que tenemos aquí con Carlos Castaneda, secretario de Relaciones Internacionales del FMLN. Bueno, el tiempo va pasando, entonces el enfocamiento que nos estaba dando ahí el compañero Carlos Castaneda sobre fascismo y nazismo, o sea, sus características, sus orígenes, tiene que ver mucho también, pues, ¿verdad? Con o sea, especialmente hoy en día que se vive, pues, de regreso, como dijo Hernán, pues, se encuentra el fascismo y el nazismo se encuentran a la vuelta de la esquina. Y lo tenemos el hecho concreto en El Salvador con un gobierno pues inconstitucional, que recordemos que se tomó la Asamblea Legislativa pues armado hasta los dientes con el ejército y la Policía Nacional. Bueno, le vamos a prestar los micrófonos a Hernán ahí. Hernán, adelante, por favor. Sí, gracias, Alex. Sí, solo para leer un poco algunos mensajes que tengo por acá. La mayoría de mensajes se me perdieron, pero por aquí hay algunos del cual le voy a dar lectura. Dice, saludos a los compañeros del Frente Intercontinental y saludos a los que estén conectados en este vivo.
Dice Agustín Farabundo Martí Rodríguez, dice que hace 106 años del nacimiento del fascismo. Hoy el peligro es que la democracia pueda convertirse en una forma de represión con el consentimiento popular. Un fuerte apretón de mano izquierda para nuestro secretario de Relaciones Internacionales del FMLN desde Milán, Italia. Benito Mussolini fundó los Fascitailini de combattimento, nos dicen en italiano, el 23 de marzo de 1919. Es ¿Verdad? correcto, sí, Sí. claro. Eh, eh, pregunta, ¿existe el peligro de un retorno del fascismo? El fascismo, este movimiento político nació oficialmente en la noche del 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini, un exdirector de diario, fundó en Milán el grupo Fasci Italiani di Combattimento. ¿Verdad? Así que eso es lo que nos han escrito algunos de los que están conectados y al igual decir que el fascismo. Bueno, tenemos el caso de Palestina, ¿verdad? De cómo pues allí están asesinando miles de personas, niños, mujeres, no les importa la edad ¿verdad? Ni el sexo. Lo importante es desaparecer, ¿verdad? A ese grupo de palestinos, ¿verdad? Sin ninguna, bueno, sin ninguna lástima, sin nada. Como tú lo decías al principio. ¿Verdad? Es un irracionalismo total. ¿Va? Ese es el fascismo. Y lo están demostrando en todo el mundo prácticamente, como lo están haciendo en Palestina y en países de América Latina. ¿Verdad? Se quieren, se quieren imponer, ¿verdad? Ante nuestros pueblos, pero la historia también está escrita y la historia dice de que los pueblos ahí están, estamos listos para luchar y van a luchar, porque no creo que los pueblos, ¿verdad? Se vayan a dejar imponer, ¿verdad? Imponer estos gobiernos y militares como hace 50 años en El Salvador y en otros países de América Latina. Hernán, Hernán, Sí, Carlos. este, todavía al fascismo se le cierran las puertas y a los métodos fascistas se le cierran las puertas con la organización de la gente. Por supuesto que esto no es fácil, es complejo, pero siempre los pueblos se van dando cuenta por dónde va la cosa, Así así en es. términos Va empíricos. despertando. Hay un despertar, ya, cuando comienza el caldero a calentar, a razonar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque una de las partes ideológicas, decimos, del neofascismo, y del neofascismo es la irracionalidad. Pero advierto lo siguiente, Hernán, ¿se escucha, Hernán? Sí, se escucha, te escuchamos perfectamente. Vaya, les leo 3 líneas. Gaza, Palestina. ¿Y qué fue lo que se aplicó en Sudáfrica con el apartheid y la creación de los bantustanes, campos de concentración, de concentración, con criterio a qué etnia pertenecía, así como tuvieron a Nelson Mandela, 27 años Correcto. preso en aquellas condiciones. Nelson Mandela. Bernardo Luis, Bernardo Luis nació en Londres en el año 1916 y es un orientalista de origen británico, inglés pero nacionalizado en Estados Unidos. Su religión es judía, afiliación sionista, que es una forma de métodos fascistas, el genocidio.
y tiene la nacionalidad de Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Londres en el año 1936 y trabajó en ella como profesor en el Departamento de Historia de Estudios Africanos del Este. Este es el fulano sobre el que se inspiran los líderes sionistas, particularmente de Israel. Y por eso el genocidio contra Palestina, enfocado en el último año en la región de Gaza. Y si fuera poco, la expresión de Trump, hacer de Gaza un balneario y que los 2 millones de seres humanos sean recibidos en Jordania o en Egipto. Cosa más terrible no se puede escuchar. El tema, ¿verdad?, de enajenar a sus habitantes de su patria, de su origen, y que se vayan para otro lado. Y construir un centro turístico, hacer un balneario, una riviera en esa zona, donde ya hay información concreta que existen recursos naturales cuantiosos. Aquí está Bernardo Luis, en el que se han inspirado todos estos que trataron de hacer la guerra relámpago en 1941 contra la Unión Soviética. Y les expreso la expresión del presidente Macron en los 80 años del desembarco en Normandía, cuando ya los aliados, convencidos de que la Unión Soviética era imparable en Europa, en el evento de Normandía, Macron dijo, en aquel momento la guerra era contra el fascismo y el nazismo, hoy es contra Rusia. Lo dijo, acaba de decirlo el presidente Macron, en los 80 años del aniversario del desembarco en Normandía. Hay que tener claridad a qué nos enfrentamos y por qué Europa está desesperada de sacar una raja en el tema de Ucrania. Por eso mismo. Entonces no perdamos de vista a este fulano, a Bernardo Luis, historiador del Medio Oriente, que proporcionó una gran cantidad de munición ideológica para la administración de Bush en temas del Medio Oriente y la guerra contra el terrorismo, hasta que es justamente considerado el ideólogo para la política de intervención y la hegemonía de los Estados Unidos en la zona. Bernardo Luis lo dice claramente. Eso de llevarse el canal de Panamá, de llevarse Groenlandia, etcétera, etcétera, ¿verdad?, tiene que ver con esa política a estos momentos. Y por eso debemos nosotros de ser sumamente acuciosos cómo se está aplicando los métodos en cada lugar. ¿A qué vino Marco Rubio a Guatemala? Le dijo al presidente de Guatemala, hoy vuelve a ser país seguro, tercer país seguro, y te sacamos a los corruptos de la lista Engels. Esa fue la moneda de cambio. Acéptanos a los deportados y te sacamos a los corruptos de la lista Engels. Así, la política imperial hegemónica. Voy terminando, camaradas, por el tiempo que ustedes han dedicado. El mundo tiene otros actores que están definiendo la correlación mundial. La historia es interesantísima. Así hayan pasado 75 años de la creación de las Naciones Unidas. Así hayan pasado 75 años, los actores mundiales están también definiendo esa correlación.
Por eso es que, ¿verdad? Los pueblos, tarde o temprano, el pueblo en el buen sentido, ¿verdad? Del contingente que se organiza, termina cambiando las cosas. Milei en su segundo año de gobierno está sumamente desgastado por sus políticas antinacionales y antipopulares. Y aquí hay políticas antipopulares contra la sociedad, contra los derechos humanos, palpables. La hambruna en El Salvador se está volviendo una cosa cotidiana. En las comunidades, en los caseríos, en los cantones, lo que está comiendo es tortilla con sal, apenas, porque no da para frijoles, ya, particularmente en las comunidades rurales, abandonadas. Hoy se extraña el vaso de leche en las escuelas. 40 escuelas cerradas en El Salvador. Hoy la gente no consigue ni aspirinas en los hospitales, ni aspirina, ni un Panadol, ni una acetaminofén. Hay que comprarla. Y a la gente la mandan después de la consulta a las farmacias privadas, porque no hay en la farmacia de los hospitales medicamentos que la gente requiere, para tener una idea de cómo están las cosas. Ustedes lo saben, camaradas. Por eso, el papel que juega la República Bolivariana de Venezuela en esta organización de foros fundamentales para tener conciencia de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo, con aplicación de sanciones económicas, pero que han elevado Venezuela. Un dato, camarada: el 90% de vegetales, de hortalizas, frutales que consume Venezuela se están produciendo en Venezuela. Esto no era así hace 5 años. Por eso las 7 transformaciones fundamentales en la sociedad venezolana. Por ahí, camaradas. Está bien. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos Castaneda, muchas gracias por este conversatorio. Muy interesante, bueno, que tiene que ver pues el fascismo y el nazismo. Así es que nos vamos despidiendo nosotros también. Recordemos que aquí estamos en el Frente Intercontinental, rompiendo el cerco mediático. Yo me despido dándole también las gracias a Hugo García, pues en los controles. Adelante, Hernán. Gracias, gracias, Alex. Sí, nada más, bueno, para pedirle a Carlos Castaneda ya su último mensaje, un último mensaje para nuestro pueblo. ¿Qué le diría, Carlos, a nuestro pueblo? Vea, como una reflexión, ¿verdad? Para nuestro pueblo de lo que es el fascismo y de qué es lo que el pueblo pues tiene que poner, como quien dice, tiene que ponerse buzo para no dejarse engañar, ¿verdad? Por estos gobiernos fascistas y mentirosos. Camarada, justamente yo diría aquí para nosotros en El Salvador y para nuestra comunidad internacional, donde quiera que se encuentren, en los 5 continentes del planeta Tierra, un mensaje con respeto y con reflexión profunda. La organización es fundamental. El análisis, hoy todo el mundo hace un análisis. ¿Por qué se come menos? ¿Por qué todo está más caro? ¿Por qué el fracaso del archivo wallet, del Bitcoin, que fue una condición del Fondo Monetario Internacional? Una condición. No queremos transacciones en Bitcoin. Por supuesto que ese es otro tipo de la política del imperio a través de sus organismos multilaterales. Yo diría a nuestro pueblo, ¿verdad? El FMLN, camarada, se está recuperando. Se está recuperando. 5 asambleas departamentales y gente que no llegaba está llegando. Compañeros de nuevo se están reagrupando y todo. Ya tuvimos Usulután, La Unión, San Miguel, Sonsonate, Santana. Este fin
de semana va a Cabañas, va a Chalatenango, y entiendo otra más, y Camarada, y la gente construyendo los comités populares en las diferentes comunidades, que son colectivos de gente, gente de la comunidad del barrio, de la comunidad del caserío, del cantón, de la quebrada. Ya, ahí está llegando la gente de nuevo del partido, y la gente se está acercando de nuevo al partido. Entonces, camarada, las cosas no caen solitas, hay que hacerlas caer, pero eso se va logrando con mayores entendimientos con nuestro pueblo. Y a la tropa internacional, ¿verdad?, que están como permanentemente dándole seguimiento a lo nacional y lo internacional, incrementar nuestra labor también, ¿verdad?, de llegar más, porque sabemos que en lo internacional también hay compañeras y compañeros, población, ¿verdad? Hay que saber llegar de nuevo de lo que está sucediendo acá. Vendieron al país, Hernández, que aquí podían regresar ya, porque las condiciones estaban hechas para invertir. Nadie ha regresado. Nadie ha regresado. ¿Y quién recibe a los migrantes? ¿Y quién le da empleo? Cuando el aparato estatal ha despedido a casi 30,000 desde el año pasado para acá, quitándole grasa al Estado. Es decir, quitándole la comida a la gente. La gente lo que quiere es trabajar, quiere un empleo digno y ya no lo tiene. Esas son las políticas neoliberales. Neoliberales. Sálvese quien pueda. El domingo comías y mañana lunes estás despedido. El domingo tenías para la universidad, el lunes ya no puedes ir porque ya te aumentaron la cuota. Eso es el pan de cada día que estamos viviendo. Camarada, gracias por estos espacios y acompañarlos cuando ustedes lo requieran para estar leyendo la situación nacional e internacional. Gracias, y la lucha continúa. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Hernán. Gracias, Hugo. Gracias. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.